Hola a todos, bienvenidos ahora al módulo 3 de la certificación en entrenamiento con potencia para running. Hoy vamos a estar viendo el tema de métodos de entrenamientos y su aplicación con la potencia. Hablemos ahora qué son los métodos de entrenamientos. Estos son la herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos fisiológicos y metabólicos que busca el atleta cumplir o el entrenador, y son como si fuese una carta de navegación, ¿sí?, por la cual se debe transitar para poder llegar a los objetivos. Empecemos hablando primero por el método continuo e intensivo. Este método transita por las zonas 4 y 6 del método de 7 zonas, o basándonos en las tablas de Stride en las zonas 3 y 4. Aquí vemos cómo, en esta gráfica, vemos cómo al principio está la entrada en calor y el trabajo continuo e intensivo se encuentra específicamente en este sector, en donde encontramos que el atleta mantiene la potencia durante un cierto tiempo y cumpla con alguna intensidad específica. Por eso este método es muy utilizado en las etapas específicas de la planificación. Ahora pasemos al método continuo extensivo. Como vemos en esta gráfica, nos encontramos que la potencia se mantiene estable, ¿sí?, durante todo el proceso de trabajo. Se utiliza especialmente en zonas 2 y 3, de acuerdo a la tabla de zonas de 7 zonas, o entre la 1 y la 2 de acuerdo a las tablas de Stride. Acá vemos un punto en la mitad del circuito en donde encontramos una recaída de la potencia, seguramente porque o el atleta paró por alguna circunstancia, o a hidratarse, o a atarse los cordones de los zapatos, de las zapatillas, pero en línea general se mantiene el ritmo durante todo el proceso de trabajo. Este método es muy utilizado sobre todo al inicio de un proceso para generar las adaptaciones, ¿sí?, al entrenamiento, y para generar esa capacidad aeróbica de base que es tan importante en los deportes de resistencia. Ahora pasemos al método intervalado extensivo. En él vamos a observar cómo hay un trabajo en donde se hacen todos trabajos de pasadas por tiempo, ¿sí?, en donde el tiempo de recuperación entre cada una de las pasadas suele estar entre 45 segundos a 2 veces el tiempo de trabajo. Esta gran variabilidad que puede llegar a existir va a estar dependiendo de la extensión del trabajo en el que estemos llevando a cabo. Un detalle a tener en cuenta acá, si vemos, la potencia se mantiene durante todo el proceso en la misma línea, pero hay un detalle fundamental por la cual es tan importante que trabajemos con potencia. Ella es la frecuencia cardíaca. Fíjense que si nosotros trabajáramos por frecuencia cardíaca, la misma va a ir aumentando y haciendo que, para poder mantenernos en los márgenes que nosotros estábamos deseando en un principio, debamos bajar en ritmo de carrera para mantener la frecuencia cardíaca estable. En cambio, al trabajar con la potencia se mantiene estable y la frecuencia cardíaca va en aumento progresivamente, causado por el mismo estrés que se va generando durante la sesión de entrenamiento. Por eso es tan importante la implementación o este cambio que hay en la forma de entrenar a partir de lo que son los medidores de potencia, porque busca cumplir verdaderamente con el objetivo deseado del entrenamiento. Luego tenemos otro método que se llama método intervalado intensivo. En él vamos a observar cómo los intervalados son mucho más intensos, manteniendo la intensidad de la potencia siempre estable en sus picos, mientras que la frecuencia cardíaca pasa exactamente lo mismo que lo que veíamos anteriormente. Por eso es tan importante que trabajemos con la potencia, porque la frecuencia cardíaca va variando durante todo el proceso de trabajo. Durante estos trabajos estaríamos trabajando principalmente en la zona 7, de acuerdo en las
tabla de las 7 zonas, o en la zona 5 para los trabajos basándonos en la tabla de Stride. Las pausas suelen estar de 2 a 6 veces del tiempo de trabajo, o simplemente se puede buscar y jugar con la frecuencia cardíaca en la cual baja un 20% con la que se llega. Eso significa que la asimilación de la carga va siendo o va cumpliendo con su cometido. Este tipo de trabajo también lo vamos a encontrar en los periodos preparatorios general y como así también en los periodos preparatorios especial dentro de un proceso de trabajo. Es un método muy bueno por la cual va a potenciar las metas fisiológicas. Continuemos ahora con el método fraccionado. El método fraccionado es un método por el cual se utiliza en periodo específicamente precompetitivo y se busca fraccionar la distancia de la competencia en la cual el atleta va a participar. En el caso de un ejemplo de un corredor de 10 kilómetros, se fraccionaría dicha distancia, por ejemplo, en 10 tramos de 1 kilómetro. ¿Sí? En este caso, si implementamos la zona basándonos en el umbral funcional de potencia de las 7 zonas de entrenamiento, veríamos que aquí trabajaríamos principalmente entre la zona 4 y 5, ¿sí? Y en unos rangos de potencia que va entre los 96 y 115% de potencia, mientras que si trabajamos basándonos a las tablas de Stride, nos encontraríamos que vamos a estar principalmente trabajando en la zona 3 de potencia, entre los rangos de 90 y 100% de la intensidad de la potencia crítica. Ahora bien, las pausas pueden estar entre 1 y 2 minutos, en este caso, ¿por qué? Porque se van a ir disminuyendo a medida que se van acercando a la competencia. Lo ideal es entender primero cuál va a ser la competencia que se va a llevar a cabo. Tengamos en cuenta que si nosotros trabajamos como objetivo una carrera de 10 kilómetros, seguramente vamos a estar cumpliendo esa distancia en menos de una hora. Es decir, que el umbral que nosotros conseguimos, que obtuvimos a través de los tests que vimos en el módulo 2, tenemos que tener en cuenta que eso nos está indicando que es la máxima potencia tolerable para una hora. Si nosotros vamos a trabajar una distancia mayor, como puede llegar a ser una media maratón o más, tendríamos que ir achicando las zonas de potencia lo más cercana, ¿sí?, a la realidad con la que se va a encontrar el deportista en el día de la competencia. Por eso también está la comparativa entre las zonas de potencia y las distancias que vamos a estar viendo en el módulo 4, ¿sí?, cuando veamos cómo aplicar la potencia para la competencia. Otro de los métodos que vamos a estar viendo es el método de repeticiones. Este método se lleva a cabo con trabajos de muy corta duración, ¿sí?, que ronda entre los 15 a 20 segundos. Este trabajo generalmente suele tener el mismo tiempo de pausa que el trabajo. Si los trabajos de cada tramo, de cada repetición están alrededor de los 15 o 20 segundos, se suele representar el mismo tiempo en las pausas. Como verán en esta gráfica de un 15×15 llevado a cabo con un atleta, verán que la línea verde, que es la frecuencia cardíaca, se mantiene estable durante todo el proceso, mientras que tenemos ida y vuelta de la potencia. Es decir, que esto refleja que con trabajos cortos podemos mantener una frecuencia cardíaca estable. Es un método muy utilizado principalmente para el periodo precompetitivo y también para el periodo competitivo, ya que estimula la activación de las fibras rápidas que son indispensables para lo que es la competencia. Es un método por el cual es muy útil, ya que no genera una alta acumulación de estrés, pero sí cumple con su objetivo metabólico. Es decir, que es muy funcional, ¿sí?, y es por eso es que se utiliza al no generar tanto estrés en periodos precompetitivos. Otro de los métodos que vamos a estar viendo es el método de Fartlek, el método más utilizado por la gran variabilidad de formas de trabajar. Acá vamos a estar hablando principalmente de 4 variables de Fartlek. El Fartlek no es más que otra cosa que son los famosos cambios de ritmo. Por un lado tenemos el Fartlek libre, que es el utilizado en periodos de preparatorio general, al inicio de un proceso de entrenamiento principalmente, porque no es tan estricto en lo que respecta a las intensidades de trabajo. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se lleva a cabo a partir de las diferentes intensidades que va presentando la geografía del terreno,
y hace que se vayan metiendo en diferentes zonas de trabajo, no de una manera pautada, sino delimitada específicamente por pendientes, bajadas, rectas, curvas, lo que vaya presentando la geografía del ambiente de entrenamiento. Luego tenemos el fartlek especial, que es el método más utilizado para el desarrollo de los aspectos técnicos de la carrera. En él vamos a estar trabajando tramos, ejercicios técnicos y tramos de recuperación con el desarrollo, ¿sí?, de la técnica normal de carrera. Por ejemplo, vamos a estar trabajando en 50 metros de trabajo de skipping, ¿sí?, por 200 metros de trote suave. El trabajo de skipping es el trabajo propiamente especial que se está llevando a cabo, y la recuperación activa a través del trote suave que generamos después. Esta metodología no se utiliza tanto la potencia en el aspecto especial de la carrera, pero sí se utiliza la potencia en los procesos de recuperación de este trabajo. Es decir, es un método muy utilizado también al inicio de un proceso de trabajo en donde se trata de potenciar el aspecto técnico o mejorar el aspecto técnico, ¿sí?, de nuestro deportista. Luego tenemos el método de fartlek líder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos anteriormente en otro módulo sobre que la implementación de la potencia en corredores de elite no era tan útil por los cambios de ritmo que se generaban propia de la competencia entre los rivales? Entonces, el método líder lo que hace es estimular o entrenar esas situaciones de competencia. Se trata de salir en un grupo y el entrenador programa que cada cierta cantidad de tiempo uno del grupo tiene que escaparse y el resto tiene que salir a buscarlo. De esta manera buscamos que nuestro deportista se vaya adaptando a esos cambios de ritmo que se pueden generando dentro de una competencia, y también conocer cuáles son sus propias limitaciones y hasta dónde puede llegar a apretar para poder soportar ese cambio de ritmo que cometen o que se generan en una competencia. Para finalizar tenemos el método control, que es el método más utilizado dentro de lo que es el ambiente del entrenamiento deportivo, en donde lo que hacemos es principalmente marcar pautas de trabajo, de tiempos o distancias, y la intensidad a llevarse a cabo en cada ese tiempo o distancia que se haya pactado anteriormente. Es decir, el entrenador puede marcar 5 minutos en zona 4 de entrenamiento por 3 minutos en zona 2 de entrenamiento, por dar un ejemplo. De esa manera pautas las reglas de juego, cómo va a ser durante todo el proceso de esa sesión, ¿sí?, y de esa manera cumplir con algún objetivo deseable por el entrenador. Estas son las 4 formas más utilizadas de entrenamiento de fartlek, que no son los únicos, pero son las más utilizadas. A continuación vemos una tabla en la cual tenemos un resumen de todas las características de los métodos, de los diferentes métodos de entrenamiento, en donde vemos las zonas, ¿sí?, en donde predominan estos métodos, tanto para las zonas de la tabla de 7 zonas de entrenamiento como para la tabla de strike de 5 zonas de entrenamiento, las características de las pausas para aquellos que tienen pausa, como son los intervalados, fraccionados o de repeticiones, y el momento de la planificación en donde debería desarrollarse esta metodología de entrenamiento. Como saben, las intensidades son fáciles de sacar, haciéndole caso simplemente a las limitaciones de cada una de las zonas, ¿sí? Es una simple cuenta matemática. Cualquier consulta que no sepan cómo sacar esa cuenta matemática nos consultan, ¿sí?, que a la brevedad se lo responderemos. Y tengamos en cuenta que cada momento, vuelvo a repetir, cada momento del proceso de entrenamiento tiene una metodología predominante, que no significa que las otras no existan, sino que van a predominar estas metodologías para cada momento del proceso de entrenamiento de nuestro deportista. Desde ya muchísimas gracias, ¿sí?, y vuelvo a decirles que ante cualquier duda, consultas, ¿sí?, estamos siempre a su disposición para lo que necesiten. Recuerden participar de los foros, ¿sí?, y ante cualquier duda nos escriben. Desde ya, muchísimas gracias y será hasta el próximo módulo donde veremos más profundamente
cómo es el análisis de los datos que nos brinda el medidor de potencia y cómo procesar esa información para planificar mejor una competencia. Hasta el próximo módulo.